En los últimos 50 años, el conocimiento sobre los pueblos indígenas de México se ha incrementado de forma notable por el trabajo realizado por instituciones e investigadores nacionales y extranjeros. Con enfoques antropológicos, lingüísticos e históricos, el CIESAS ha realizado estudios sobre los pueblos que cuentan con el mayor número de integrantes, como los nahuas, mayas, zapotecos, mixtecos, también sobre otros menos numerosos como los pueblos tenec, purépechas, wixárika y amuzgos, en total casi 30, como parte del seminario Luis Reyes, Lenguas y Culturas Indígenas, que iniciará el próximo 16 de noviembre a las 12 del día. El Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS, se propone contribuir a la concentración de los conocimientos antropológicos, lingüísticos e históricos sobre los pueblos indígenas y su producción literaria, reflexionar sobre los avances significativos en los conocimientos por pueblo y ponerlo a la disposición de sus integrantes y de la población interesada en sus raíces. Para conocer ¿qué hace un lingüista que estudia idiomas nativos? Tenemos el comentario del doctor Mario Ernesto Chávez Peón. Él es profesor e investigador del CIESAS, Unidad Ciudad de México. Empecemos por describir qué son las lenguas indígenas. Este nombre se les ha dado a las lenguas de poblaciones originarias del territorio que habitan. Normalmente se usa este término cuando el establecimiento, cuando llegaron a esos pueblos, es anterior al de otros y su origen pues data de hace mucho tiempo. En México contamos con más de 200 lenguas indígenas y sus variantes o la forma regional en que se hablan. Antes, por ejemplo, se decía o se manejaba la cifra de 68 lenguas, bajo el nombre de zapoteco, mixteco o náhuatl. En realidad, hoy estas ya son agrupaciones lingüísticas de mucha diversidad interna. Estas lenguas y sus variantes son un objeto de estudio e investigación fascinantes. Un lingüista, o sea, alguien especializado en el estudio del lenguaje humano, puede estudiar los sonidos, la estructura, las formas o las funciones con las que cuentan estas lenguas. Todas nuestras lenguas en el mundo tienen ciertas semejanzas, guardan similitudes, comparten formas de organización similares, pero lo interesante es que cada una tiene también una forma única o particular de expresarse. Por ejemplo, todas las lenguas tienen sonidos vocales, consonantes, pero pueden variar muchísimo de una a otra. El totonaco, por ejemplo, tiene 3 vocales, A, I, U, mientras que el chinanteco de Temextitlán tiene hasta 11 vocales diferentes. Muchas lenguas en México son tonales. Esto significa que usan lo agudo o lo grave de una palabra para cambiar su significado. En el mixteco de Yucuquimi, la palabra tata, con tono bajo, significa medicina. Si la pronunciamos con tono medio, significa semilla, y con tono alto, papá. A nivel de palabra encontramos también grandes diferencias entre unas lenguas y otras. Por ejemplo, el purépecha tiene unas palabras muy largas. Eronarícuaro, lugar de espera. Y en cambio, otra lengua como el chinanteco, otra variante del chinanteco, puede ejemplificar conceptos con únicamente el sonido M. Águila, por ejemplo, se dice con una M con tono medio, nada más, ¿no? México, entonces, tiene una de las mayores riquezas en cuanto a diversidad lingüística y cultural en el mundo. El problema, la gran preocupación para nosotros es que muchas de estas lenguas están en peligro de extinción y todas ellas amenazadas. Los principales argumentos que tenemos para defenderlas son que cada una tiene una forma propia y única de ver el mundo, pero sobre todo que es un derecho humano hablar la propia lengua. Nos encontramos ante la gran necesidad de documentarlas y estudiarlas, porque existen en México alrededor de 9 millones de hablantes de estas lenguas que por falta de investigación y políticas lingüísticas adecuadas no cuentan ni siquiera con sistemas básicos de salud o educación o legales. En síntesis, cuando nos preguntamos qué hace un lingüista que trabaja con lenguas indígenas, hablamos de la labor de documentar formas de habla de grupos minoritarios. Esto con el objetivo de crear un registro de estas lenguas que perdure, que se utilice, pues tienen sistemas con nociones y formas de expresión muy diferentes a las lenguas dominantes y por eso son de un gran valor cultural, científico y antropológico.
Escuchamos al doctor Mario Ernesto Chávez Peón, profesor e investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS, Unidad Ciudad de México, en este análisis que forma parte de la serie del CIESAS. Al micrófono, nuestros investigadores responden.